Hola a todos, buenas tardes. El Colegio de Arquitectos de Hidalgo les da la bienvenida. Hoy tenemos una charla con nuestro proveedor Gerdau Corsa y hoy nos acompaña el arquitecto Oscar Ramírez y la arquitecta Yari López, que nos van a hablar de un tema interesante. Vamos a hablar hoy sobre, bueno, es un recorrido virtual sobre la Biblioteca Vasconcelos y bueno, vamos a leer un poquito la semblanza de nuestro ponente del día de hoy. El arquitecto Oscar Ramírez nació en la Ciudad de México en 1978 y es arquitecto por la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Es socio fundador de Pepenadora, una oficina y práctica transformadora donde escogen ideas para convertirlas en proyectos, un grupo que trabaja para reunir, seleccionar y construir ideas de arquitectura y diseño. Ha colaborado como editor y escritor en diversos proyectos editoriales de arquitectura como la revista Arquine del 2009 al 2014. Es creador y locutor del programa de radio Reconstrucción en Radioarquitectura desde el año 2015, un programa monográfico de edificios que analiza y explora la arquitectura del siglo XX. Se transmite todos los jueves a las 8 de la noche, a las 8 de la noche, perdón. Desde el 2004 realiza visitas guiadas por la ciudad y el país, desarrollando un trabajo de investigación continuo para diseñar recorridos temáticos, ya sea por autor, época o corriente arquitectónica. Bueno, le damos los micrófonos a Yari López, que nos va a dar una introducción de el Yardao Corta. Adelante, Yari. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Nada más quiero pedirles ahí, Manuel, si se ve mis slides. Sí, tenemos ¿Sí? tu presentación. Ok. Bueno, pues les voy a contar un poco, creo que ya les he contado acerca de conversión de proyectos, pero bueno, me voy a ir rápido con esta parte para dejar a Oscar avanzar con el tema que pues siempre nos trae cosas interesantes, ¿no? Bueno, lo que buscamos con nuestro programa de conversión de proyectos es justamente consolidar nuestra cadena de valor, es decir, pues nosotros somos fabricantes de acero, tenemos 3 líneas de productos, varillas, perfiles estructurales y comerciales, y lo que queremos justamente es consolidar a toda la cadena del negocio para poder brindarles a ustedes soluciones integrales, ¿no? Desde una persona que nos ayude a calcular y que tengamos pues propuestas de valor interesantes, generar el vínculo con los fabricantes, perdón, con los habilitadores y pues bueno, así hasta la construcción, creando pues obviamente soluciones en acero. ¿Cómo funciona nuestro programa de conversión de proyectos? Pues primeramente este se compone de 5 fases. La primera es justamente la recepción del proyecto, ya sean los planos, la mecánica de suelos, dependiendo si es para estructura o si es para cimentación. Lo que buscamos es justamente tener toda la información necesaria o la que se tenga en el momento para poder hacer estas propuestas de factibilidad, que es justamente nuestra segunda etapa, ¿no? La segunda etapa es hacer esta solución con nuestros productos y pues bueno, teniendo en cuenta ya sea que sea para estructura o cimentación, nosotros acercamos a las personas especializadas y con la mayor experiencia en cada uno de los rubros, justamente para que nos resuelvan de mejor manera pues estos proyectos. La tercera etapa es la presentación del anteproyecto. Entonces, aquí en esta etapa lo que hacemos es presentarles a ustedes cuál es cómo quedó resuelto el tema de su proyecto y pues finalmente ir rebotando ideas y hasta tener el visto bueno de este anteproyecto, pues con el foco del costo y la parte técnica resuelta, ¿no? Y la cuarta etapa es la evaluación comercial y la selección de proveedores. Justo como les decía hace unos momentos, pues nosotros no somos constructores, pero pues finalmente tenemos en nuestra cartera algunos distribuidores, fabricantes e incluso empresas hincadoras que nos ayudan a consolidar o a poder ejecutar el proyecto antes plasmado, ¿no? Finalmente, el quinto componente o la quinta etapa es el acompañamiento durante la ejecución de la obra. Lo que buscamos es
que pues todos los temas que surjan en obra, como soldaduras, como pues algunos temas a lo mejor ahí de elementos para finalizar el proyecto, perdón, acabados, podamos ahí a lo mejor brindar algún extra, ¿no? Y bueno, esto también con nuestra biblioteca digital y todos los webinars que damos para pues actualizar de los diferentes temas. Y pues bueno, ¿qué tipo de proyectos podemos convertir? Cimentación profunda, estructura metálica, ampliaciones, rehabilitaciones y conversión de varilla del grado 42 al grado 56, que pues esta varilla pues es grado soldable, entonces es interesante que nos ahorramos tanto en conectores como en las varillas por la resistencia que esta varilla nos aporta, ¿no? Y pues los beneficios de nuestro programa de conversión de proyectos, uno de ellos es dar a conocer otras opciones de solución de los proyectos basadas obviamente en acero. Trabajamos gratuitamente en el anteproyecto. Creamos diseños, esto es muy importante, con materiales del mercado, ¿no? Muchas veces, pues, si nos basamos en manuales antiguos o en otros manuales que no tengan específicamente señalados cuáles son los materiales que tenemos en nuestro mercado nacional, pues a veces esto encarece los proyectos, ¿no? Tenemos la capacidad de asesorar proyectos en cualquier localidad y pues finalmente las soluciones técnicas y estructurales que proponemos son innovadoras. Aquí les quiero presentar un par de casos de éxito, por ejemplo, el caso de Ámsterdam 219. El cliente lo que buscaba era justamente pues un ahorro y lo que hicimos fue implementar disipadores sísmicos con el objetivo de optimizar la estructura, y pues bueno, estos disipadores nos ayudan a bajar justamente mucho el tema de la densidad del acero porque pues absorbe toda esta parte dinámica del edificio. Lo hicimos en colaboración con la empresa Dampo y pues el volumen de acero fue de 250 toneladas, teniendo una densidad de 87.44 kilogramos sobre metro cuadrado, lo que representa un ahorro del 6.9% en comparación de la propuesta original. Y bueno, no les platiqué, pero es un edificio de 11 niveles para departamentos y pues bueno, la planta baja será para uso comercial. Esto en la colonia Hipódromo, acá en la Ciudad de México, ¿no? También otro caso de éxito que tenemos en cimentaciones, se hincaron pilotes, esto para unos tanques de almacenamiento en una planta industrial en Halostock. ¿Cuál es la ingeniería de valor? Pues la optimización de los tiempos de la construcción sin afectación a las construcciones vecinas. Se hincaron 84 pilotes en una sección de 24 pulgadas. Y pues bueno, ahí tenemos que realmente la elaboración o la ejecución en obra de esto es un sistema muy limpio, es un sistema que, dado, por ejemplo, este tipo de suelo, pues fue el hincado muy rápido, ¿no? Y pues bueno, pues agradecerle por su tiempo. Mi nombre es Yari López, aparecen en pantalla mis datos. Si tienen algún tema, alguna asesoría en la que les pueda ayudar, pues estoy totalmente a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, Arquilleri. La verdad, ahí teníamos, alguien quería una opinión extra. Pero está bien, no hay problema, es cuestión de... Perdón, mi perrita está aquí en casa. No te preocupes, muchas gracias. Y bueno, pasamos el mando con Oscar. ¿Vale? Claro, muchas gracias. Ahora mismo ya estoy compartiendo pantalla. Espero que lo vean. ¿Sí se ve? Sí, adelante, se ve. Ok, déjame yo bajo esto. Y bajo como esto, dejarme limpia la pantalla.
Bueno, primero que nada, muchas, pero muchas gracias a todos ustedes, a Yari de Gerdau, por supuesto, y a todos ustedes, que me permiten continuar un poco con esta serie de charlas, de temáticas que hemos ya estado ahora revisando, y ya con esta va a ser como la cuarta, quinta que estamos haciendo en particular con ustedes, y que bueno, tiene que ver, aunque hay un poco de desorden mirándolo en contexto. La verdad es que al final, pues sí hay mirándolo en conjunto, se puede ver que las charlas están enfocadas a seguir una dinámica relatora que pueda relatar un poco el devenir de la arquitectura del siglo XX, ¿no? Aquí ya volvió a poner, eso no lo quería, pero ya, abajo, perdón. Bueno, pues en ese sentido, la Biblioteca Vasconcelos es quizá una de esas obras que vale la pena hablar de ella por varios motivos, fundamentalmente porque si seguimos con si pudiésemos nosotros tomar extractos de los edificios más icónicos del siglo XX, es sin duda que hay una serie de jerarquías como para poder entender cómo ha progresado, cómo se ha comportado el país en el siglo XX y en la actualidad. Es con esa lectura que los edificios públicos respecto de los privados son los que tienen este impacto inmediato en la sociedad y resultan muchísimo más resaltan mucho más, tienen una participación más directa con una sociedad o con una ciudad, a veces lo configura, un edificio configura una ciudad. Entonces la Biblioteca Vasconcelos, con este impacto mediático, con esta profunda sorpresa que guarda a cada una de sus rincones, pues bueno, pues se nos presenta un poco como esta imagen que es imposible de mirar, tanto en el ojo humano es imposible de verlo de esa forma, una fotografía de Yoshihiro Koitani, fotógrafo japonés que habría hecho esta fotografía para poder documentar la biblioteca, y que tiene un ángulo o que tiene una corrección de horizontales en su fotografía que está apartado de la capacidad del ojo humano de mirar esa perspectiva de esta forma. No así decirlo que la misma modelo que pasó como más de 200 veces caminando entre los pasillos para lograr este collage, y es una gran representación de muchas cosas que vamos a tratar de verlo como paso a paso y que lo podamos disfrutar. Yo la verdad es que no lo sé, debería de preguntarles a ustedes qué tanta de ustedes conocen la biblioteca. Yo siempre asumo que todo el mundo la conocemos o que hemos estado al menos una vez por una circunstancia u otra. Me lo gustaría imaginármelo, y si no es así, no importa. Pues también de eso se trata, hablar de ese edificio, además de reflexionarlo. La biblioteca aparece y vamos a tratar de verlo, y siempre que vamos a hablar del pasado tenemos que remitirnos casi siempre a esta imagen de Casimiro Castro, fabulosa imagen del siglo XIX, donde prácticamente dibuja a una Ciudad de México de esa época que nos permite siempre entender y recordar, y si no lo recuerdas, pues al menos averiguar y saberlo, cómo era el contexto de la Ciudad de México, que era en términos generales pues relativamente pequeña, prácticamente lo que el día de hoy ocupa el cuadro del conocido centro histórico de la Ciudad de México, pues es prácticamente lo que antiguamente era la ciudad, que se mantuvo así hasta prácticamente el siglo XX, principios del siglo XX, donde, bueno, del lado oriente con la Candelaria de los Patos, donde estaba el lago que ya se había desecado, la parte, digamos que sur, con la calzada de Tlalpan, sería la calzada de Tlalpan, digámoslo así, no sé, con sus características, o la parte poniente, que no existía todavía la Avenida de la Reforma, pero que había un paseo de Bucareli, que era como la parte del límite de la ciudad, y sobre todo la parte norte, que correspondía a la parte, digamos, la conexión que tenía la ciudad con la antigua zona de Nonualco, Tlatelolco, así como en las afueras el Panteón de Santa Paula, o el convento Propaganda Fide de San Fernando, donde están los restos de Benito Juárez. En fin, tenemos así como que los dos cementerios en lo que era realmente la zona
norte de la ciudad, que ahora no me voy a enfocar un poco a eso, pero siempre vale la pena mostrar la belleza de este dibujo de Casimiro Castro, como bien creo que todo mundo alguna vez lo hemos mirado a detalle o de soslayo apenas. Y para podernos profundizar, este plano de 1869 de Juan José Vaz, que es muy significativo porque fue Juan José Vaz el que habría modificado y según él modernizado la ciudad, pero en particular aquí vemos como hacia el norte cómo se daba esta configuración a partir de lo que era el antiguo camino hacia el Tepeyac, pues cómo se van desarrollando una serie de arquitecturas que van pues meramente siguiendo dicho camino y que conectarían a lo que sería la parte de Tlatelolco, que se encuentra en este costado por donde dice la Ciudad de México, donde están las letras, por ahí se encontraría más o menos que Tlatelolco. ¿Y cómo estaría la parte de la zona norte? Miren ustedes, del lado entre norte y poniente se encontraba la Alameda. Aquí en este plano lo traigo aquí porque es interesante ver que hay una línea, apenas una sola línea, que corresponde a una línea de tren, de vías del ferrocarril, que venía de la parte de Tlaxcala, en particular de Apizaco, y realmente venía de Texcoco. Estamos en 1869, la segunda mitad del siglo XIX, donde aquí para llegar a esta, digamos, ciudad, llegabas por caminos muy antiguos, caminos, digamos, reales, pero si no, se habría creado apenas la primera red ferroviaria que tendría no solamente una sola vía, sino también tendría una primera estación conocida como Buenavista. Vean, noten ustedes cómo esta es la avenida Tacuba, la México-Tacuba, conocidísima México-Tacuba, que pasa por la Alameda y que en la parte de San Hipólito ahí un poco se desconfigura. Y bueno, pues esta zona conocida como la Colonia Tabacalera, que aquí me voy a acercar, voy a hacer un pequeño acercamiento, lo que posteriormente sería la Colonia Tabacalera, estaría dividido por el conocido Puente de Alvarado. Hoy le han cambiado incluso esa vialidad, pero este es uno de los ejes principales que conectaba hasta el Zócalo. Y es a partir de aquí, de este punto, y justo enfrente de lo que, bueno, de lo que sería el Monumento a la Revolución en la actualidad, estaría apenas una pequeña estructura que correspondería a la estación de tren, una estación que no era tanto de pasajeros, sino era más bien, bueno, sí era de pasajeros, pero la capacidad era mínima por muchos sentidos. Vamos a seguir viajando en 1881, básicamente la ciudad con esas mismas cualidades, donde aquí destacan dos cosas muy importantes. La primera, que la misma estación seguiría estando en la misma lugar, es decir, es un eje que divide prácticamente la ciudad en dos, y de dicho eje hacia el poniente, la ya estación de trenes ahora ya configurada, y estamos viendo que el tiempo básicamente no ha pasado mucho que digamos, y aparece la creación de tres elementos muy importantes. Uno de ellos, lo que era la colonia de los arquitectos, que correspondería a esta zona, ya está trazada el eje de la avenida Reforma. Otro de ellos, a partir de este eje, sería la colonia Santa María la Ribera, que ya sabemos que históricamente fue genuinamente la primera colonia fundada en México y por ende en toda América. Lo conocido como barrio en otros territorios, que aquí se conoce como colonia, pues la primera fue esta, donde la centralidad pues aún no gozaba del conocido kiosco morisco, pero esta era la colonia que apenas estaba trazada. En este plano se puede ver apenas el trazo de dicha colonia Santa María de la Ribera. Aquí nació Mario Pani, por ejemplo, habría que decirlo. Pero del otro lado, en la parte norte de la Alameda y lo que sería después la Avenida del Niño Perdido, conocido como el eje central, que aquí ya está como bastante más consolidado, trazado, estaría el Panteón de Santa Paula, pero estaría la colonia Guerrero, que la colonia Guerrero fue creada, completamente creada, para darle vivienda, fue una colonia trazada para darle vivienda a los trabajadores del ferrocarril, que sus vías del tren pues llegaban, como insisto y repito, prácticamente hasta la avenida México-Tacuba. Pasa el tiempo, me tengo que aquí un acercamiento para que veamos la colonia Guerrero, que hay una serie de arquitecturas consolidadas, pero que las vías del tren, dado que iban hacia Texcoco, pues tienen esta muy importante curvatura,
¿no? A partir de la estación tiene el ferrocarril esta curvatura, pues para enfilarse hacia la zona oriente, hacia Veracruz, hacia Tlaxcala, pues era básicamente la única comunicación que había en ese momento. Todo lo que estaba alrededor, y veámoslo desde la perspectiva, desde el punto de vista legal, serían territorios que por un lado son derechos de vía, son territorios que compra el Estado para poder tener esa infraestructura del ferrocarril. Lo demás es un trazo que obtiene, digamos, digamos, nueva licitación, lo que propicia que en general se vendan los lotes y que se empieza a hacer una zona, una urbanización, lo que resulta pues un producto, en fin, de que con el paso del tiempo estas colonias habrían tenido esta consolidación urbana, pero vean ustedes lo importante de señalar cómo la vía del tren estaría dividiendo en dos, partiendo en dos, la parte moderna de la ciudad antes del siglo XX. Y esto es propiamente 3 colonias que estarían alrededor de la vía. La vía es la que va a hacer la diferencia. Bueno, siguiendo con eso, otro plano, ya estoy muy urbano, muy urbanista el día de hoy. La ciudad en 1876 a 1909, donde claramente ya se ha consolidado con los municipios que tiene aledaños, pero sobre todo en la parte, digamos que central, sigue existiendo toda esta, digamos, resultado, derivación de las consolidaciones de propiedad federal para el inmueble del ferrocarril, con sus respectivos talleres que correspondería prácticamente a toda la zona de Tlatelolco. Esto, y aquí vemos otro plano ahora de 1910, ya viajamos 10 años más, me voy a ir al detalle. Bueno, antes del detalle, decirles que vean ustedes cómo ya se consolidó Santa María la Ribera, la colonia Guerrero ya está completamente habitada, así como la Tabacalera todavía tenía algunas partes que no se poblaban, y a partir de ahí pues estaba el trazo urbano del resto de la ciudad, pero no había propiamente nada. Lo siguiente que había, digamos, de una construcción sería pues el cerro de Chapultepec, el bosque de Chapultepec. Bueno, pues en esta zona con las vías del tren ya bien delimitadas, se da el primer momento de una retracción, ¿no? Se hace la estación de tren, digamos, hecha para atrás, se reconsolidan perfectamente bien tanto los andenes como las líneas de ferrocarril en algunas bifurcaciones, ya se conecta con otras líneas de ferrocarril hacia la parte norte del país o norte de la ciudad, y en este punto, digamos, se genera una especie de patio gigantesco de maniobras que corresponde a lo que conocemos como Tlatelolco. Aquí vemos la Alameda de Tlatelolco, pero en fin, de que serían todos los talleres y alrededor claramente pues la colonia Guerrero. Que insisto y dejen recordarles, me gusta ser enfático, la colonia Guerrero, que siempre tuvo un origen completamente popular, no tuvo una formación, digamos, lo hacía una configuración urbana para grandes mansiones, a pesar de que ahí estaba la casa de Antonio Rivas Mercado, de Casasus, que eran grandes mansiones, pero en general era realmente un barrio popular y así se ha mantenido siempre. Esto al día de hoy, lo que tenemos es básicamente, sigue existiendo todo este entramado urbano que correspondía a toda la infraestructura de los patios de maniobra del tren. Noten ustedes cómo lo que antiguamente era una vía que generaba una curva para poder salir de la ciudad, pues se sigue manteniendo en su trazo urbano. Sin embargo, pues ya ha cambiado absolutamente todo en cuanto a que se ha densificado. En el año del 64 aparece Tlatelolco, que aquí lo vemos, entre el 62 y 64, que ocupa propiamente los patios de maniobras. Estará todavía consolidada, perfectamente consolidada la colonia Guerrero, así como la Santa María la Ribera, y seguirá siendo la franja federal de esos territorios, lo que va a dividir prácticamente o urbana o socialmente hablando, digamos, tanto las colonias, estas dos colonias que son casi gemelas, paralelas, pero su división, digámoslo así, hacia el sur con la Tabacalera. Y esta consolidación del siglo XX es la que vamos a estudiar, porque este es el contexto de donde nos ubicamos. Es de que si tú no has ido a la Ciudad de México, pues espero que con estas cuantos apuntes básicamente podamos entender un poco de por dónde se encuentra ubicado y el porqué de la posición de la biblioteca justamente en este punto que aquí lo vemos. La siguiente imagen, ya hice un recuadro donde se puede ver
lo que era la antigua estación de Buenavista del ferrocarril, así como la Biblioteca Vasconcelos. Lo que les mostraba en otros planos es que la estación original, bueno, la primera estación se encontraría hasta la México-Tacuba, que sería propiamente este eje que viéramos por donde estoy pasando el cursor, y entonces al momento de retraer la estación en los años 50, deciden retraerlo para hacer un nuevo eje vial, conocido como el Eje 1 Norte, y dejar un espacio que va a permitir cohesionar las dos colonias, tanto la Guerrero como la Santa María la Ribera, y aparece una serie de territorios que son de carácter federal, pero que son claramente distinguibles, o sea, se explica por qué están ahí. Y hablamos de que aquí se encuentra la sede nacional del partido político del PRI, así como está el edificio del sindicato de ferrocarrileros, que aquí lo vemos, así como se encuentra la delegación Cuauhtémoc, y encontraremos una tienda departamental. Es decir, estamos hablando de la cohesión, digamos, de lo que eran antiguamente territorios federales y que se habrían convertido a la venta pública, y por eso se encuentra este tipo de infraestructuras sociales todas reunidas en este punto. Y entonces, bueno, pues en ese contexto, al retraer la estación, porque pues así era bastante óptimo, lo que tendríamos sería esta imagen con la antigua estación de Buenavista, ya de los años 50, ya con este concepto de dejar una plaza gigantesca para el automóvil, la estación de Buenavista, que además era la más grande y la que comunicaba a todo el país, que tenía toda esta jerarquía del puerto de Veracruz, de aquí llegaba absolutamente todo lo relacionado, digamos, con la vida de la ciudad, todo lo que tiene que ver con viajar, todo lo que tiene que ver con la transmisión de la cultura, pues llegaba por aquí, y es el punto, digamos, era la puerta de acceso, cosa que en la actualidad, pues eso ya se ha modificado, pero no me voy a abundar en eso, solamente decirles que en el año 2001 prácticamente, lo que habría acontecido es de que ya con la llegada de este presidente Vicente Fox, llegado del partido, de otro partido del poder, ya no era del PRI, pues habría llegado a la presidencia en el año 2000, y es apenas en el año 2001 donde se habría, digamos que consolidado toda una nueva red de bibliotecas. Yo no me voy a meter tanto en el tema de bibliotecas, que sería un universo muy nutrido y muy importante, pero que es muy extenso y no compete tanto para con esta charla. Me voy a enfocar un poco en la historia del edificio, pero sí decirles de que en ese año anuncian una nueva red de bibliotecas con un presupuesto bastante importante, el cual derivó al que se anunciara la creación o la idea, el anhelo, la idea y el proyecto de una nueva biblioteca que sea la más grande de todo el país y que tenga la mayor jerarquía de tamaño. Y esto fue por una especie, digamos, ¿cómo decirlo?, de una idea presidencial, en la cual quería dejar, digamos, ese patrimonio al país, pensar en que sería una de las obras, la obra más importante de ese sexenio. Nosotros ya sabemos y recordemos que lastimosamente no tenemos una visión muy panorámica, todo lo vemos como por sexenios, cosa que hace que no existan planes de mayor tiempo, de mayor cohesión histórica, digámoslo así, que nos permita avanzar un poco más. Entonces, como todo lo apuran para hacer obras sexenales, pues la realidad es de que nos quedamos siempre con esos empeños sexenales. Pues este fue el empeño de Fox, el cual en mayo del 2001 se habría anunciado que se iba a ejecutar un concurso, y a partir de ahí habrían tardado 2 años en desarrollar primeramente encontrar el sitio donde debía de estar dicha biblioteca, a lo cual llegaron pues justamente a estos terrenos que eran unas copropiedades por un lado estaba la compañía de Luz y Fuerza en todo el sector norte, que existía una planta termoeléctrica, por otro lado había antiguos terrenos, pues, de lo que era del ferrocarril propiamente, pero también habría de otras dependencias de gobierno. El punto es de que deciden que esto es un muy atractivo terreno y que podría funcionar en lo urbano para cohesionar tanto la llegada de este punto nodal urbano de Buenavista, así como conectar Insurgentes, que conecta el norte con el sur, así como la creación de una estación del metro, que podría ser que este punto podría funcionar como una especie de ombligo
y que se encontraba muy cerca del centro, y por esas virtudes, el pensar en la biblioteca en ese terreno de muy amables dimensiones, pues, podría ayudar, digamos que a la idea de la biblioteca que aspiraban tener. A partir de eso, les decía que tardan 2 años en delimitar legalmente la reocupación del terreno, ya con el terreno, de organizar a un jurado, de organizar cuánto cuesta una biblioteca, cuánto se necesita. No es cosa fácil. Aquí en los planos urbanos de ya la propuesta de Alberto Kalach, podemos ver que pues, en el entramado densificado muy potente de la biblioteca se encontrará la disposición de la biblioteca, pero que había un proyecto que pretendía unir completamente todo para hacer una especie de parque gigantesco que se desbordara, que fuese peatonal, que tuviera conexiones con las colonias, porque justamente la idea del proyecto era que diera esta cohesión urbana, que pudiera resarcir este gran defecto de la zona del ferrocarril que dividía las colonias, y que la colonia Guerrero tenía esta condición de ser popular, de tener pues toda una problemática, lo digo entrecomillado, una problemática, pues, digamos que urbana, y entonces que la biblioteca pudiese funcionar a eso. Bueno, pues en ese momento se da la gestoría bastante amable de los gobiernos de Fox para conseguir 30 millones donados por la fundación de Bill y de Melinda Gates. El señor Bill Gates donó 30 millones de dólares, así como Microsoft, su empresa de Bill Gates, que habría donado otros 10 millones, es decir, 40 millones ya estaban en la bolsa para hacer este proyecto, pues por la audaz fantasía de realizar un proyecto público de beneficio a la sociedad, y etcétera, etcétera, y como estaba bien fundamentado el plan urbano y el plan de dedicarle todo a la cultura, pues claramente que sí se decantaron por dar esa cantidad de dinero, lo que llevó a hacer este concurso internacional, que bueno, vamos a desvelar ahorita en ello. Se construye la biblioteca, y a partir de esa biblioteca empieza el contexto. Si nosotros llegamos por la calle, es lo que nos vamos a encontrar. Un edificio que está desplantado en una zona, yo no digo que árida, porque eso no es aridez, pero sí lo digo que es un elemento cerrado, donde el letrero de Biblioteca Vasconcelos, las dos B de burro y V, se encontrarán como una especie de fachada que no es el acceso principal. Cuando nos acercamos vemos que es una rampa que conduce al estacionamiento, y que de la Biblioteca Vasconcelos, para acceder, te hacen dar una vuelta digamos, si nos seguimos hacia la calle, vemos como la biblioteca está delimitada hacia la colonia Guerrero de esta forma, por medio de un muro gigantesco que se utiliza para todo tipo de cuestiones urbanas, digámoslo así, que es un tránsito medianamente concurrido hacia la parte de la colonia Guerrero, pero que la biblioteca, con toda su vegetación y con todo su jardín, se encuentra confinado físicamente del barrio, digámoslo así. Entonces tendríamos que dar la vuelta para poder entrar a una plaza, donde en dicha plaza, que aquí la podemos ver un poco, y que me tuve que guiar por fotografías de Google Maps, porque pues, digo, no encontré las fotografías, yo he hecho muchas, pero esas no las hice en particular. Podemos ver que en dicha plaza se encuentran básicamente de una forma medio escondida, pero dos partes importantes: una librería de Ducal, que es de las librerías del Fondo de Cultura Económica, y por el otro lado el acceso a la biblioteca. Y este es el acceso a la biblioteca, cosa que en términos urbanos se puede generar muchas opiniones encontradas del por qué esto es un acceso principal a la biblioteca, que tiene el cambio de nivel, que no es tan amable, habría que decirlo, que dicho cambio de nivel es una junta constructiva y que se puede entender el por qué existe, pero que no es como que propiamente una puerta, un acceso, una fachada con una jerarquía como la que puede tener la del acceso para los automóviles. Al final es debatible, claramente, pero habría que decir que lo importante está dentro. Y lo que está dentro, pues claramente es esto, que lo podemos ver en un esquema que me encanta, cómo el visitante lo están educando para mirar la biblioteca en corte, como si fuera arquitecto, y eso ya me rompe el corazón de la forma más emocionante, me llena de alegría pensar en que efectivamente delimitan que para que te orientes en dónde se encuentran los contenidos de la biblioteca, lo hagan en un dibujo
prácticamente que arquitectónico. El sistema, y esto es la esencia, el alma, el espíritu, la personalidad del edificio, se encuentra propiamente en su organización. Es decir, en donde se encuentran ubicados todos los libros. Para hacerlo, utilizaron un sistema que habría desarrollado un personaje llamado Melvin Dewey, allá en el año de 1876 en Estados Unidos, en Boston, en Massachusetts, donde habría generado una forma de organizar el conocimiento, que parece poca cosa, pero realmente es una labor realmente importante, y lo logra por medio de una numeración que va por centenas, dejando básicamente 9 centenas para poder cubrir todas las necesidades prácticamente de espacio para poder alojar ahí al conocimiento. Entonces las ciencias, el informática es el 000, el 100 sería lo correspondiente a la filosofía y la psicología, a la religión el 200, religión, teología 200, 300 ciencias sociales, y así nos vamos subsecuentemente con esta catalogación. Por eso las claves que tienen los libros pues, responden a dicha forma de organizar, en el entendido de que fuera a ser un escaparate donde puedas tú colocar todo el conocimiento. De modo que esa es la personalidad del edificio, en el cual te está indicando que tú entras a un edificio que no son salas de lectura, que es un edificio salas y un edificio bodega, y es un edificio completamente diáfano donde todo cabe. Y ese es el concepto propiamente para esto que estamos mirando aquí, en el cual dejó la biblioteca, se construye a partir de una sola sala, que en realidad son 3, pero es una sola sala, en la cual todos los libros están a la mano, y la forma de que están a la mano, para poder que lleguen físicamente a tu mano, llegas por medio de una serie de pasillos y de escaleras para poderlos tomar a partir de que los libreros se encuentran flotando simplemente en el aire. Bueno, pues así, con este edificio que por fuera sí lo podemos ver y que tiene este impacto visual así en las Colonia Guerrero, con Tlatelolco, con todo el, digamos, portentoso y eventualmente complicadísimo contexto urbano, pues así fue como habría emergido este proyecto. Al lado, como decía, aquí vemos a Buenavista, que ya estaba entrando en este proceso de reconversión, incluso aquí estaban los andenes que ya se demolieron y se hizo un centro comercial, pero bueno, allá hablaremos un poquito al respecto. Mientras tanto, vámonos de regreso hacia el interior, que es así como si los llevara yo de la mano aquí, haría por caminar y detenernos en este punto, que parece una imagen de estas como de película de esas contemporáneas de Harry Potter y de magia, donde parece que están flotando los libreros, porque la biblioteca es en sí el librero, y el librero es al mismo tiempo el edificio. Entonces, en ese sentido, en esa dualidad, en ese lenguaje donde lo importante es el espacio interior lleno de este vacío visual por los libros, no contrasta con este exterior robusto, duro, cerrado, sin diálogo urbano, pero pues ahí el concepto giró en torno de hacer una especie de oasis que pudiese agrupar el espacio para el conocimiento. Bueno, pues así con esos conceptos, yo no soy el creador, pero pues así lo han manifestado claramente los ganadores de este proyecto. Y si ustedes me dicen que a qué se parece, que claramente dices, es que esto es como el arca de Noé, ¿no? La salvación de los animales, así como parece como en el momento de la ballena, donde se mete Pinocho con Gepetto, a salvarse en una ballena. Pues ustedes me dicen que ese es el concepto, pues claramente que sí lo es. O sea, no, y no tiene nada de malo poder referenciar los espacios con conceptos profundos. El que sea caricaturas no significa que sea para niños, significa que son historia. Y si nos remitimos a la historia, pues la ballena es la que le da el resguardo, y a partir de eso Pinocho se vuelve bueno, ¿no? Digámoslo así. La ballena, que es una oquedad interior, que tendrá una serie de costillas, que es un espacio cerrado, que es un espacio, en fin, etcétera, etcétera, así como el arca de Noé, que es y fue la salvación de los animales según la religión cristiana a partir de las escrituras, y que se habría hecho este contenedor para que toda la vida pudiese entrar ahí, y que las interpretaciones van básicamente haciendo este tipo de lecturas. Yo sí, yo estoy de acuerdo con ese tipo de cosas, que no es malo
entenderlo de esa forma porque te permite aproximarte, digamos, a un lenguaje del edificio como un objeto, como un tránsito, como un contenedor de lo que va a salvarnos como especie humana. Y es así como el concurso internacional, que nosotros somos re malos para los concursos, históricamente lo hemos hecho fatal desde épocas inmemorables, pero habría que demostrar, y se demostró que para el 2001, desde el anuncio de todo el empeño de la biblioteca, se habría hecho un muy buen concurso, del cual, pues bueno, aquí las fechas subsecuentes de tener terrenos, como les decía, en el 2003, sacar la convocatoria para mayo del 2003, para hacia octubre tener el primer fallo, y en enero básicamente una exposición del cual de ahí a su ejecución en 2 años se habría realizado prácticamente la obra de la biblioteca en 2 años, cosa que no es poca cosa, es realmente muy poco tiempo para poder llegar a cortar el listón con todas estas cosas, las parafernalias de sexenio, para que terminara el sexenio Vicente Fox y pudiese inaugurar su biblioteca. Bueno, pues en ese sentido, habrían concursado en esta convocatoria internacional, pues un total de 592 proyectos. 592 participantes que en una primera ronda habrían desarrollado un concepto, un anteproyecto totalmente conceptual, que además estaba condicionado a una altura de 18 metros. A partir de la primera entrega, hay un primer jurado que delimita una serie de proyectos y que da unos finalistas que serán 7 equipos de arquitectos, los cuales estarían desarrollando la propuesta presentada, teniendo una propuesta ya más elaborada, pero con una variante importante que pasó de tener de 18 a 40 metros la posibilidad de hacer el proyecto. Eso viene a dar otra serie completamente distinta de proyecto, y esto va en función del terreno y también, por supuesto, de la capacidad de necesidad de libreros que se ocupaba. Ya no digamos la organización, ya no digamos la forma en cómo funcionaba. De esto casi nunca se habla, porque la biblioteca ya la tenemos construida, pero yo creo que vale la pena ver unos cuantos ejemplos. No voy a poner todos, porque tampoco se trata de hablar del concurso nada más, pero sí algunos. Miren, uno de los más o menos seleccionados ahí menciones corresponde a Enrique Norten, que habría hecho esta propuesta de proyecto. Incluso me parece que por ahí él sigue mostrándole en su página web, donde tenía este tipo de estructuras que, pues bueno, no se sabe bien a bien cómo se podía sostener. No quiero abundar en eso, pero sí decirles que poco se sabe. Digo, una biblioteca con pisos de cristal, pues suena muy bonito, pero pues, en fin, la propuesta de Enrique Norten, que esta habría sido, y me gusta verlo así por el tema de la representación, el tema utópico incluso de resolver este tipo de ejercicios. Aquí esta propuesta, esas palmeras, pues no sé dónde estarían sus raíces, en fin, no voy a meterme en esos temas. Vamos a seguirnos con uno de los finalistas, Giancarlo Mazzanti, que habría hecho equipo con Isaac Broyd y con Daniel Bonilla, quienes ellos sí realmente habrían quedado en un cuarto lugar, me parece, una mención, donde habrían realizado este proyecto, que era utilizar básicamente todo el predio en un edificio lineal, muy parecido a lo que al final acabó haciendo Alberto Kalach, dividido en una serie de edificios que aquí los van diferenciando por colores, que corresponde a la organización de los libros, y que cada unidad era básicamente un edificio autónomo que se podría construir. Es muy parecido en esencia al de Alberto Kalach, en el cual, pues bueno, además de gozar dobles alturas, de tener un jardín interior, podría construirse en paralelo como edificios sueltos y en conjunto albergar a toda la biblioteca. Aquí el corte donde deja pues bueno, la cimentación, aprovecharla como estacionamiento, una doble altura para una especie de vestíbulo interior que permita caminar entre todos los edificios, y la parte de salas de lectura y de resguardo de los libros, pues bueno, todo esto en estos bloques de edificio, que así los vemos, siempre con acabados en cristal, para que permita la iluminación natural y al mismo tiempo privacidad del espacio interior. Pues era un proyecto francamente con una racionalidad bastante
potente, importante. David Chipperfield, este gran arquitecto que ya quisiéramos tener más edificios de él en la ciudad, habría llegado al tercer lugar con esta propuesta que bien a bien se parece también bastante en cuanto a la forma de resolver de Isaac Breuil con el equipo colombiano, porque también resuelve a partir de una serie de un conjunto de edificios que se van intersectando entre ellos, permitiendo dobles, triples, hasta cuádruples alturas, dejando todo un espacio libre, peatonal, ocupando prácticamente todo el terreno, lo que igual llevó a tener estos, digamos, luz y sombra, ¿no? De cajas de cristal con elementos sólidos que va combinando todo el espacio. Otra propuesta francamente interesante, pero que dejaba a un lado un jardín así como medio, nada más un envolvente, que el jardín podría ser cualquier cosa en realidad. Eric Owen Moss, el segundo lugar, muy merecido, habría desarrollado esta propuesta, que aquí sí es otro lenguaje, las coincidencias son muy evidentes, un pasillo que iba a conectar propiamente todos los núcleos de edificios a partir de patios generados en el interior, con dobles alturas, y generar una serie de herraduras que para contener todos los libros, dejando los asolamientos controlados en una arquitectura con un lenguaje formal bastante más atrevido, más deformado en esa época, donde ya los deconstructivismos y el high-tech estaba en esta posición muy potente y poderosa, pues desarrolla esta propuesta que iba a tener un rompimiento en lo formal, en uno de los extremos, como esta parte, ¿no? La parte del auditorio, que tendría, prácticamente el auditorio, que tendría pues estas formas ahí todas retorcidas y complejas. Algunos de los renders de las épocas que son muy simpáticos de rescatar, con las salas al aire libre, y pues bueno, ahora lo vemos casi como de broma en términos tecnológicos, pero bueno, pues así la propuesta de Eric Owen Moss, que obviamente no ganó, y el primer lugar que sin mayor empecho y sin mayor empacho y sin ningún problema lo habría ganado el equipo formado por Alberto Kalach, siendo el principal arquitecto, que se habría asociado con Gustavo Lipkau y Juan Palomar, así como con Donatiu Martínez, quienes entre todos habrían desarrollado esta propuesta que tiene unas lecturas de edificio en diferentes gradientes, como los techados y los no techados, y vamos a tratar de hablar más de ellos. El primer croquis aparece con 3 niveles de sótano para estacionamiento. Yo creo que estaban muy preocupados por dónde alojar los automóviles, así como el mismo concepto que ya sabemos que al final sí se desarrolló, con la variante, la diferencia de pensar en que era un techo que pudiese, una cubierta, digamos, que pudiera estar fragmentada, y que pudiera permitir la entrada del sol, haciendo un jardín interior como exterior, así como que también toda la franja propiamente del proyecto tuviese una vegetación abundante, desbordada y colgante, que pudiese envolver de vegetación todo el edificio. Siempre fue esa la idea del equipo, claramente pensando en controlar la luz desde la fachada, de sus dos fachadas, la fachada poniente y la fachada oriente, que claramente esa era la posición asumida para este edificio, lo cual permitiría poderlo controlarlo, ese impacto solar, por eso permitir, digamos, una especie de columnata para formar un marco, y dicha columnata lo que va a hacer es remeter los libreros, dejarlos libres y colgantes para evitar el asolamiento. Esos son los conceptos básicos que se tradujeron en este render que fue el entregado, donde ya se redujo al menos un primer sótano de estacionamiento, pero deja el mismo concepto de un pasillo que conecta linealmente todos los espacios, digamos, de servicios de la biblioteca, permitiendo una serie de escalinatas para poder acceder hacia los libreros, y que los muros, que son al mismo tiempo portantes y que son los mismos tiempo travesaños de estos arcos, que van a formar la estructura que va a sostener todos los libreros, que estarán colgantes como si fueran racimos de uvas, para que el usuario por medio de escalinatas tome el libro, y que todos los interludios funcionen como salas de lectura, así como el aprovechamiento de todo el perímetro para hacer un gigantesco, desbordado jardín, como una sala más al aire libre. Destaca, por supuesto, el pensamiento y el rigor de seguir imaginando que el edificio
no solamente entraba la luz al centro, sino también funcionaba como una jardinera para tener, pues, bueno, vegetación colgante. Esto ya traducido en un proyecto, digámoslo, ya dibujado en un trabajo desarrollado como un proyecto ejecutivo, lo que llevó fue prácticamente desarrollar una propuesta que hizo que ganara por esta propuesta, yo me atrevo a decir eso, en los cuales básicamente hace un bloque, hace 3 bloques que son repetidos, que son idénticos. Dichos bloques tienen las mismas dimensiones, o sea, estamos hablando de bloques de 82 metros con una junta constructiva que los divide, esos 3 bloques de 82 metros hacia lo largo, mientras que a lo ancho se forman esos travesaños de 35 metros, lo que permitiría sostener toda una serie de traves para sostener todos los libreros que estarían colgando. En la parte perimetral, además del jardín, se desarrollaría pues lo necesario para la infraestructura necesaria del edificio, como la librería en nuestro sector, como la zona de servicios y de mantenimiento de los libros en estos sectores, digámoslo así como las oficinas de dirección, etcétera, etcétera. Una parte exenta para un auditorio que estaría colmado por un lago artificial en la parte del fondo, que el pasillo, el trayecto, el conducto, a partir del recorrido interior de la biblioteca, permitiría acceder directo hacia el fondo, hacia el auditorio, o salir al exterior para gozar todo el perímetro con los jardines, y a su vez también al fondo el reaprovechamiento de la planta termoeléctrica de Nonualco Tlatelolco. Prácticamente acabo de enumerar la planta baja del proyecto. Lo interesante será siempre el norte, el asolamiento de la luz de la mañana del oriente llegando en toda una de las fachadas, así como la tarde en la siguiente fachada. Y para tal efecto, esta fue la maqueta básicamente desarrollada para entender que esta era una propuesta completamente racional porque permitía tener a 3 constructoras diferentes trabajando al mismo tiempo para desarrollar 3 edificios idénticos que al final tendrían una unión y formarían uno solo. Recordaremos aquí cuando les hablé del Museo de Antropología que tenía ese mismo espíritu. Ante un edificio gigantesco, el fraccionarlo y generar equipos independientes con responsables independientes te va a dar la mecánica necesaria y muy audaz de poder abatir tiempos y tener mayor control. Por no decir de que se ponen a prueba entre ellos y que están compitiendo entre ellos. Imaginen ustedes las dinámicas de los equipos ejecutores de cada uno de los tramos de 82 metros cada uno de la biblioteca. En otros detalles, pues por un lado estará todo el exterior, digamos, robusto, resuelto con estos, ¿cómo decirlo?, reticulado de concreto armado, y habría que resolver básicamente la conexión que da entre cada uno de los niveles de los pisos por medio de núcleos que en cada junta constructiva se va dando por medio de escalinatas, elevadores y en fin, puntos de unión entre los edificios para formar uno solo. Y por el otro lado, exento, como les decía, el auditorio. Un auditorio semienterrado a un costado de un lago que va a hacer que el auditorio por sí mismo se integre en una zona que pretende ser como un bosque en sí mismo, un jardín gigantesco por sí mismo. Aquí en el otro de los costados, ajustándose a la orientación para encontrar el norte más perfecto, de tal modo que todo la cubierta esté conformada por todos los travesaños de estos grandes arcos, que a manera de postes, digámoslo así, estarían sosteniendo, que a manera de traves, perdón, pudiesen formar una cubierta con forma de diente de sierra para aprovechar auténticamente toda la iluminación norte, que aquí la maqueta demostraba perfectamente bien cómo la luz no estaría entrando hacia el interior, la luz del sol, por ende es lo más adecuado para poder resguardar pues un acervo, en este caso literario, como de libros. Bueno, pues aquí en el corte se puede poner de manifiesto con mayor detalle cómo funcionaría toda esta cubierta con dientes de sierra, así como las diferentes rampas de escalinatas que van uniendo cada una de los sectores de 82 metros. Bueno, continuemos por acá y aparecen los croquis. Alberto Kalach, siempre muy dado al uso de representarse por medio de una forma gráfica muy particular, siempre con estas
aproximaciones desbordadas hacia la naturaleza, que el mismo, bueno, varios arquitectos decimos que lo llena de verdura, digamos, el edificio, y a partir de eso haces como una especie de ensaladas, cosas como salvajes, que quizás entre otras virtudes, porque tendrá muchas virtudes, pero una de ellas muy valiosa y que pretendía y siempre tuvieron la pretensión, es de que el edificio pudiese generar un resguardo por medio de vegetación más amable, que la vegetación sea el límite que divide, en este caso, una zona socialmente complicada como es la Guerrero, y después una zona que pretende ser un oasis como es la biblioteca. Cuestionable porque está olvidando o cerrándose a que tenga una permeabilidad hacia la colonia. Sí, es criticable, por supuesto que lo es, pero al mismo tiempo agradecer de que haga un oasis, porque para poderse aislar en una ciudad tan complicada como la Ciudad de México, también es completamente válido, y no sé, quizá a lo mejor sea la mejor solución, porque un edificio no va a acabar los problemas de la ciudad, pero los puede ayudar a que sean menos. Bueno, en ese sentido aparecen los planos, los cortes por fachada, que nos encantan los arquitectos. El corte de este edificio te explica todo. Por algo, los croquis de Alberto casi siempre son en cortes, al menos los de la biblioteca, donde los libreros son racimos y donde se repite lo que ya tanto mencioné, pero que ya se ajustaba ya a la realidad por medio de una estructura, por medio de un cálculo estructural, por medio de la decisión constructiva para poderlo ejecutar, y es en ese espíritu donde la parte más importante de una biblioteca, pues habría que preguntarles una pregunta casi como de la Facultad de Arquitectura para los alumnos de cualquier semestre, ¿no? ¿Cuál es lo más importante en una biblioteca? Si es el usuario lector o es el libro. Y entonces algunos dirán que es el usuario leyendo, pero esa es la acción que pasa en el edificio. Y lo más importante de una biblioteca es el libro. Y en eso implica dos cosas importantes. Una, su organización, porque la organización hace que tú te acerques, aproximes y tomes un libro. Y es así como funciona el libro, de tal modo que el edificio es una máquina, así como lo decía, los más profundos conceptos lecorbusianos de una funcionabilidad maquinaria y eficiente, pues claramente la biblioteca cumple perfectamente, esta biblioteca cumple esa encomienda por la sección que hay entre los libreros, que es una sección repetida, lo cual permitió esta sección poderlos agrupar de diferentes modos a manera casi como que aleatoria, para generar esta especie de falso arco maya, que genera como una especie de arco, pero que a la parte del usuario que va caminando en la parte baja, sin que esté alterando la tranquilidad de lectura de las salas de lectura, tiene esta altura total del edificio y se siente en resguardo, y al mismo tiempo es visible y por ende ocupa poca vigilancia porque todo está a la vista de todo. Y es con ese espíritu en el cual se desarrolló esta maqueta, que ya con este modelo, que es la misma altura repetida n cantidad de veces, se puede ya pensar en una cantidad de trabajo mecánico para su ejecución prefabricada, en las cuales diferentes talleres pueden trabajar en la herrería del ensamblado de acero de cada uno de los libreros, sabiendo que estos van a soportarse en una estructura mucho más robusta, que al mismo tiempo es secundaria, no es la estructura primaria, y que todo este conjunto de racimo de forma colgante y sujeta, amarrada a los muros, va a dar un conjunto bastante más importante para que funcione, para que no tenga tanto movimiento y pueda absorber perfectamente bien los movimientos horizontales por medio de sismos, en fin, de lo que sea, cualquier esfuerzo horizontal que tenga el edificio. Aquí entonces las maquetas eran fundamentales para entender la composición detallada por medio de perfiles y de tornillería y de lámina de acero y de un proceso para poderle dar recubrimiento y a su vez generar una cara que le va a poder colocar un color y un número y lo va a hacer identificable, y en su ejecución ya al momento de estar ya digamos que sujeta, colgando, pues las mismas láminas de acero van a funcionar como estructura, generando pues todo este edificio inverso que se sostiene del techo, que está colgando, y que todo este peso se descarga en estas estructuras secundarias con unas que a su vez van a venir a intersectarse con una estructura primaria, como serán las traves que van uniendo todos
todas las columnas que conforman cada una de las naves del edificio. Es una lógica bastante importante en la cual todo el esfuerzo lo concentraron en las traves principales de las cubiertas, y los grandes muros de concreto armado divisorios van a venir a darle esta resistencia a los empujes horizontales. Aquí vemos a los trabajadores que claramente podían trabajar en paralelo con otras, con otros trabajadores, porque apenas terminaran los trabajos de obra negra de la infraestructura de todos los arcos o digámoslo así, todas las traves portantes primarias, ya se podría llegar por medio de elementos mecánicos de grúas, ir colgando cada uno de los libreros como racimos. Esto pudo dejar libre el espacio inferior, permitiendo que se dieran, por lo tanto, el resto de los trabajos de instalaciones y que no tuviesen problemas espaciales de estar chocando entre ellos equipos tanto de eléctricos como sanitarios, como hidráulicos, como de topógrafos, etcétera, etcétera, etcétera. Esta lógica constructiva daba la certeza de que sí se iba a terminar a tiempo el edificio, por un lado, y por el otro lado, que en términos económicos es muchísimo más barato por la eficiencia, porque eso se puede prefabricar y solamente llegar a montar, y después llegarán las cuadrillas a trabajar el resto, y entonces así se ve un poco el estado cuando ya habrían colocado los cristales templados en el piso de los racimos de los libreros, y ya se estarían colocando los trabajos de pintura ya más próximos al estado final de la biblioteca, que más o menos así es como se encuentra en la actualidad, donde vemos la eficiencia del cristal templado translúcido para poder iluminar de forma natural todos los libreros, porque ahí ocupas ese espacio, por no decir de ya el fino detalle de poder tener estos cables tensores de acero para hacer los barandales, para que no haya un accidente, que visualmente parece completamente ligero y puede dar cierto vértigo, pero que estando ahí claramente tanto los libreros como todos estos entramados hacen que dé mucha seguridad, y no se siente un patrón, digamos, que te dé una lógica del por qué uno es más ancho que el otro, sino que se ve este escalonamiento piramidal inverso, que es pues una secuencia relativamente caprichosa, que ya la visual es bastante atractiva. Y entonces las tres constructoras más 20, eso me gusta decirlo, tres constructoras así en general, más 20 equipos diversos de todo tipo, de jardineros, de carpinteros, de etcétera, etcétera. De tal modo que la obra estuvo hecha por este equipo de 30 constructoras más 20 equipos, que aquí vemos cómo se desplaza, después de hacer la cimentación muy robusta, cajones de cimentación, se iban desprendiendo estas columnas que son claramente unos entramados de perfiles de acero, los cuales van formando estas columnas que después van a ser revestidas de concreto armado. El acero pues será el material único que te permite la capacidad de tener, de resolver con mayor eficiencia todo el peso que va a cargar el edificio, y que a su vez ya colgando funcione todo como un conjunto, es decir, es una caja gigantesca, no es una caja que tenga elementos que parezcan piñatas, sino como que realmente funcionan como una especie de contenedores, como un huacal, de hecho de una forma más que popular. Y bueno, una vez de que ya se habría desarrollado la estructura de acero en todos sus arcos, digamos, o travesaños, se habría revestido con concreto armado, como bien lo venía diciendo, la obra negra estaría casi ejecutada y llegarían las cuadrillas de los colocadores de los partesoles de aluminio, que estarían dejando también todo este lenguaje de que el acero y el concreto y el aluminio se va a manifestar por sí mismo en su acabado natural. Y por no decir también que en esta foto además es bastante atractivo mirarlo, como todas las armaduras de acero que van a unir los postes o columnas, al mismo tiempo cartelas o muros que van formando los bloques, se quedan al descubierto porque no tienen ningún empacho con estar completamente visibles, y van formando esta cubierta de dientes de sierra, como bien lo decía, para aprovechar la luz del norte. Ya para este momento seguramente ustedes dedujeron que se desechó la idea de que todo el perímetro pudiese ser una jardinera gigante. Eso ya no prosperó en el futuro. Lo lamento un poco que no haya prosperado, pero bueno, así es un poco la vida. Aquí ya incluso hasta con el impermeabilizante, donde pues prácticamente el edificio, los tres edificios que forman uno solo, pues al momento de concluirlos estará prácticamente concluido el edificio. Y al fondo no perdamos de vista este edificio, que sería la planta termoeléctrica de la antigua compañía de luz y fuerza del centro,
que aquí ya tendría este aspecto con unos muros de tabique expuestos, aparentes, y que se fueron quitando para dejar todo este edificio lineal gigantesco, quitarlo y dejar su estructura de acero expuesta, como un diálogo perpendicular entre la planta termoeléctrica con el gran galerón de una especie de planta, en este caso ya convertido como biblioteca. Y aquí un pequeño video que te explica, por si no han entendido. El proceso constructivo de la biblioteca estuvo dictado fundamentalmente por los tiempos, lo cual determinó una serie de criterios de gran eficiencia y rapidez constructiva. El edificio se divide en una secuencia de 3 piezas, ejecutadas por otras tantas empresas que hacían simultáneamente lo mismo. La estructura se asienta en unos marcos de acero, completados con concreto y en pilares que se hincan en el terreno lodoso del Valle de México. Esto permitió una solución estándar, repetitiva, rápida y eficaz. Un pequeño video que les puse, que lo habría desarrollado Arquine para toda la serie de edificios que habría hecho para Canal 22 hace varios años y que te explica básicamente bien el proceso constructivo que ya les venía hablando. Algunas imágenes, paseo rápido. La cimentación, pues sí, claramente se hizo pues retirar material para dejar un foso. Aquí en este foso pues se desplantan una serie de pilotes que desplantaría unos muros de contención y que de dichos pilotes estarían desplantando estas columnas que se podían trabajar en sitio, que se podían prefabricar y que por medio de flechas de grúas me va a permitir el montaje bastante eficiente de la estructura. Son realmente interesantes por su dimensión, por el uso de, en este caso, vean, noten ustedes las cartelas, cómo hacen que trabaje esta columna a la menor cantidad de material, lo cual al momento de darle el revestimiento con el concreto y dejándolo aparente, pues te da esta sensación que no te imaginas que por dentro sean armaduras de acero de estas dimensiones, cuando pensarías que son una serie de conjuntos de muros de concreto armado, revestidos. Bueno, aquí están los revestimientos de ciertos muros con las varillas, pero en fin, es interesante este proceso mixto de constructivo. Aquí vemos cómo se manifiestan los cajones de cimentación, para contener los espacios de algunas partes, pues obviamente de cisternas, otras partes solamente son los puros cajones. Ese es el aspecto que tienen los cajones cuando se van a quedar ahí ahogados. Después vendrán claramente los 2 niveles de estacionamiento y por supuesto el espacio libre que va a sostener. Es decir, es una plataforma de concreto bastante importante, que bueno, pues aquí vemos la competencia entre las constructoras, que es como se manifestaba, con más sectores, más detalles al respecto, de una estructura muy interesante visualmente, con una belleza. Es bastante atractivo el edificio, habría que decirlo, los cajones de elevadores, y bueno, pues aquí las secciones de cómo se iba ensamblando este proceso, ya con la formación de las rampas y escalinatas interiores. Pues repito, pues no se iban chocando entre ellos. La obra negra podría avanzar en diferentes ritmos sin mayor problema. Ya la llegada de estos encoframientos, estos consolidaciones de los muros a manera de cartelas, que ya permitiría pues el edificio en su aspecto pues básicamente final. Aquí algunas fotografías, algunas muy artísticas, y por supuesto ya la interacción que tenías en la calle, así se veía cada que tú pasabas sobre el eje 1, el eje norte. Este era el aspecto donde claramente dejaban un sector para utilizarlo para toda la maniobra de materiales como van llegando, y aquí en forma eficiente en L, pues es como van llegando, se van depositando en el edificio, mientras que del otro lado dejaba la sección para todos. Aquí lo vemos, ¿no? Aquí llegaban todos los materiales que se podían estar ya construyendo de forma directa, mientras que del otro lado, pues, y donde podían prácticamente, pues estarían las casetas de supervisión, etcétera, etcétera, de donde estarían todos los trabajadores checando, etcétera, etcétera. Las flechas para hacer los colados, muy lindas fotos, insisto. Y ya después, por supuesto, la parte de la librería, ya el contexto ya se iba
trabajando después de que se desarrolló la estructura primaria de la biblioteca, ya se abocaron hacia lo final y después consolidar los jardines, igual por elementos prefabricados de concreto armado, nuevos taludes que van a confinar todo el perímetro de la biblioteca y por supuesto ya su integración hacia la calle. Hacia el interior, al mismo tiempo, pues se daban estos escenarios y bueno, la parte de la librería con los paraguas que van configurando ese espacio. Ahora, estos paraguas de la librería son una muy ingeniosa y muy eficiente forma de resolverlo por medio de una cubierta a manera de paraguas que recuerda mucho el trabajo de Félix Candela, que estarán, y de muchos otros arquitectos, que por medio de estos paraguas logra, con su respectiva, digamos, separación entre ellas, darle esa posibilidad de ser independientes y dar un espacio iluminado hacia el interior, me parecen muy atractivos y después con el revestimiento de cristal se convierte en unas jardineras que lo importante de este edificio es de que funciona como un techo verde para aprovechar las visuales de los usuarios desde la biblioteca, cosa que lo hace bastante atractivo como una estructura ahí funcionando como jardinera, que sea más eficiente, que trabaje en 2 o 3 conceptos al mismo tiempo cada una de las partes del edificio. Y en fin, con esto habría llegado esa inauguración tan soñada el 16 de mayo del 2006, que nos habría regalado estas fotografías ya el edificio terminado, algunas fotos como esta, que sería prácticamente la fachada casi que principal hacia el eje 1, con ese comportamiento esa es la fachada sur, ¿no? Entonces ahí tendría esas... No, perdón, es de la fachada norte, por eso es que está llena de cristal y este es el techo básicamente del auditorio, lo cual así daría este aspecto pues, bastante importante, digámoslo así, de este gran edificio monolítico, bastante grande, con este cerramiento que ya platicamos y que se ya desbordado de jardín. En fin, un muy contento, aunque parezca lo contrario en la foto, pero un muy contento Vicente Fox, que al margen del personaje, destacar que se pudo terminar esta biblioteca, o sea, que no quedó como siempre, que no se terminó a tiempo o de forma ineficiente. Aquí en realidad sí se terminó de forma eficiente y terminaron en fecha y como lo estaba en compromiso, o sea, eso no fue un problema. En fin, eso derivó a este tipo de fotografías que con eso iniciábamos, pero vámonos con el estado del edificio, ya con eso los pasillos que conectan a los libreros, que así funcionan. Aquí vemos los grandes muros de concreto, que son los muros cartelas portantes de los travesaños, de los cuales cuelga todo el edificio, y las salas de lectura, con este cambio de material y con este mobiliario, con mesas de soporte para la consulta inmediata, tomas tu libro, aquí te pones a trabajar con tu computadora, o te vas a unas mesas, o te vas a un confortable sillón. El aspecto es de unos pasillos gigantescos, muy atractivos de ir brincando de uno a otro, donde claramente el estudio acústico que hubo es bastante importante, porque sí lo hubo y permitió que las salas de lecturas no tenga esta reverberancia acústica y se convierta en un lugar imposible para leer. Realmente es un lugar muy atractivo para concentrarte, gozas de un muy buen, pero muy buen espacio para poderte concentrar. Y bueno, el resto de lo constructivo, pues las intersecciones, todas evidentes, todas aparentes, con esta cualidad de hacerlos eficientes como para que se puedan registrar y hacer mantenimiento inmediato, que no cueste problemas, y las vistas interiores que son impecables en cuanto a la iluminación, que como les explicaba, pues no maltratan ni destruye el contenido de los libros. Todos los Eso no lo había visto en detalle en otras imágenes constructivas, pero bueno, todos los racimos de libreros que se sujetan a los muros por medio de estas columnas horizontales, me gustaría decirlo así, serían como anclas, como anclas propiamente sería la mejor forma de poderlas definir, las anclas que van a poder darle estabilidad horizontal a todos los racimos que cuelgan del techo. Y por supuesto que las escaleras secundarias, terciarias, que es un juego de escalinatas bastante impecables. Los pasillos que así se comportan ya con los libros puestos y en fin que todo el mobiliario. Las vistas siempre parecen esas vistas infinitas, bastante atractivas, y por no decir en la plaza, estos interludios donde el mobiliario
juega uno de los papeles también fundamentales del equipo. Y no fue cualquier mobiliario. ¿Qué mobiliario fue? Mobiliario Vitra. Y entonces tenemos, por ejemplo, los famosísimos corchos de Jasper Morrison del 2004. Si están interesados, cuestan por ahí de $680 cada uno. Son de corcho auténticamente, son como mesitas de centro y que los vemos prácticamente en algunos de los espacios. Hay varios, me estoy aquí brincando a ver si los vemos. Yo los he usado, de hecho son maravillosos, me encantan. Yo siempre digo de broma que yo me quiero robar uno, pero pues lo digo porque me gustan ese tipo de objetos, ¿no? Ya no les puse ninguna foto, pero bueno, están los corchos, así como está la famosísima silla Phantom de Phantom Werner, diseñada prácticamente en el año 60. Si alguien quiere una, cuesta casi $500, y que es esta pieza maravillosa, completamente ergonómica. Es extraordinaria la comodidad de estas sillas, de alta durabilidad, y eso explica por qué la decisión de este material, porque no solamente estéticamente es realmente bueno, sino además tiene una durabilidad maravillosa. Y entonces eso permite el mínimo mantenimiento, piezas de una, sillas de una sola pieza que no requieren más que limpieza, o esta de Martin Van Schreven del 2004, esa es un poco más cara, pero que la vemos en los espacios cómo se van intercalando en toda la biblioteca, por no decir de otros mobiliarios, pero básicamente ese es el grueso de los mobiliarios. Y después, claro, claramente en una de las intersecciones de cada uno de los módulos aparece este amigo que antes nadaba, ¿no? Esta amiga, debería decirlo, la muy famosa ballena gris, la Scripturus robustus, así conocida y así llamada, que aquí la vemos, Scriptius, no sé decirlo, robustus. La ballena gris, llamada también, realmente la pieza se llama el Matrix Móvil, es una pieza que habría desarrollado Orozco, artista, Gabriel Orozco. Es una petición directa que le hace en la oficina, en particular a Alberto Kalach, para hacer una intervención en la biblioteca. Entonces, Gabriel Orozco dice, él manifiesta que nunca había y que no le gusta y que él no trabaja con asignaciones directas, es decir, con encargos. Él trabaja, hace su obra porque le da la gana, pues, prácticamente, según él. Pero que después habría llegado este encargo. Y para dicho encargo, él toma el concepto que decía como medio primitivo de ballena y demás cosas, y entonces efectivamente se fue a la Isla Arena, allá en Guerrero Negro, en Baja California Sur. Esto en realidad, él lo dice, lo menciona, lo habría tomado también inspirado un poco en este edificio, que estaba más o menos por la zona, el conocidísimo Museo del Chopo, del UNAM, el Museo Universitario del Chopo, una estructura del siglo XIX, que en su interior habría estado y se habría hecho famoso, y que básicamente esa generación de niños, ellos habrían conocido ese espacio interior, que en ese espacio habría una ballena hecha con papel maché y que estaba colgando del edificio, y que cuando surge toda esta idea se mezclan prácticamente los cables y los recuerdos, y le da a Gabriel Orozco la idea de pensar en hacer una reproducción que le gustaba mucho de este objeto que puede estar suspendido en un espacio abierto inmenso y que esté en un momento masivo, suspendido, como desafiando la gravedad, colgando. Y es en ese sentido en que piensa en hacer esta traducción. Para tal efecto, ir a buscarlo, primero dice, pues una ballena. ¿Y dónde hay ballenas? Pues bueno, pues en la parte del Pacífico, en particular en Baja California, donde pues van las ballenas, y empieza a informarse y llega a la Isla Arena, allá en Guerrero Negro. ¿Dónde es Guerrero Negro? Bueno, Guerrero Negro, podemos verlo básicamente que se encuentra en un costado de la reserva de la biosfera del Vizcaíno, aquí en la intersección casi de Baja California Norte con Sur, en donde está este piquito, prácticamente en este piquito, se va dando esta pequeña isla, que así la vemos, al lado de, pues sí, de la reserva de la biosfera del Vizcaíno, ahí está. Aquí está el punto donde se encuentra. Si alguien está interesado, aquí están, apunten, hagan una captura de pantalla. Estas son las coordenadas en las cuales se encontraron el esqueleto de esta ballena gris, que ya habría muerto, habría encallado y se murió. Y entonces así es como la habría encontrado. Y entonces hicieron toda esta, pues en la isla no hay nada alrededor. Tuvieron que hacer toda la producción de poder ir, una vez que la encontraron, y estuvieron paseando por toda la isla, vieron varios
esqueletos de ballenas, pues se encontraron, se decidieron que esta era la buena, empezaron a hacer un trabajo en sitio por medio de diferentes personas, de irle quitando la piel y la carne que tenía el esqueleto de la ballena, para ir compilando cada uno de los huesos. Aquí vemos a Gabriel Orozco muy contento y concentrado, supongo, trabajando ahí en el esqueleto de la ballena, de la ballena en este panorama desértico, que una vez que ya los compilaron, pudieron traerlos a la Ciudad de México, y ya aquí, ya no estaba trabajando, aquí vemos a Gabriel Orozco, que más bien supervisaba, como por medio de agua a presión, con otros artefactos, otras herramientas, pues fueron limpiando completamente el hueso, a manera de dejarlo descubierto y poderlo utilizar. Hablamos de un esqueleto de casi 12 metros, de más de 1 tonelada y de 169 huesos, que dispusieron colocarlos, hacer la reconstrucción, y se apoyaron de especialistas de museos en Estados Unidos que han trabajado con esqueletos de dinosaurios en los museos y que le ayudaron en el asesoramiento de cómo desarrollar un proyecto con una estructura realizada por medio de cables de acero que pudieran solventar el colgar la ballena, y una estructura de acero interior casi que oculta, que permitiera hilvanar cada una de las vértebras y de los huesos, para que el esqueleto completo funcione como una sola pieza y no tenga movimiento, que esa es la parte complicada de este tipo para hacer este tipo de empeños. Para tal efecto, le habrían prestado la antigua estación de Buenavista a Gabriel Orozco, y por medio de unas mesas muy sencillas pudieron colocar una estructura donde depositaron todas las vértebras y empezaron a hacer una serie de trazos, Gabriel Orozco, una serie de trazos de círculos, digamos, concéntricos, que se van empalmando entre ellos, entre todos los huesos. Aquí lo vemos, aquí haciendo esas revisiones, una vez limpio los huesos, pues bueno, pudieron darle especie de tatuaje o este tipo de acabado, esta gráfica. ¿Y cómo la lograron? Bueno, la lograron, pues además de que de forma independiente, cada uno de ellos va teniendo, según su forma, va teniendo diferentes dibujos que van colocándose. Aquí vemos, bueno, por eso está el escudo, porque es la estación de Buenavista. Aquí vemos cómo se desarrolló la cabeza, y aparece un pequeño video, son muy cortos en realidad. Es más, de hecho, le voy a quitar el volumen. Aquí podemos ver cómo se iba con todo su equipo, cómo iban haciendo los trazos de dicha maqueta. Es muy corto, son dos videos muy cortitos, pero que te enseñan un poco este avatar de ir tomando las decisiones, y con puros, pues digo, con carboncillo, fueron haciendo que con tiza, dándole este acabado negro, soplándola, así se quedó. No había necesidad de darle otro tipo de acabado, nada, así simplemente fue como aconteció. Y bueno, pues obviamente cada parte pues estaba numerada, estaba organizada, se requería tener movimiento, porque lo más complejo pues ya no era tanto pintarlo, todo fue complejo, ¿no? Traerlo, limpiarlo fue un problema, pintar en ellos también, sino que tuvieron que hacer esto, que es una estructura metálica para poder colocar la estructura propia del esqueleto, es decir, le hicieron un esqueleto al esqueleto, y por medio de estas pues especie de varillas de acero, unieron cada una de las vértebras, haciendo que tuviera esta firmeza para que trabajara como una sola pieza, que no lo aparenta, parece que se va a mover porque está suspendido, se ve muy liviano. Y bueno, a la mexicana, y vean, le pusieron llantitas y sin casco, no, eso lo hubieran hecho en otro país, hubiera traído una grúa, hubieran hecho otra cosa, pero aquí así nada más se lo llevaron a la Viva México con andamios. Ahí vemos con esta extraordinaria capacidad mexicana a veces de resolver cosas. No tienen equipo de seguridad ni nada, así pues hicieron el poderlo montar, nada fácil, pero sí muy eficiente y un trabajo impecable. Si alguien se preguntaban cómo montaron y cómo subieron la dichosa ballena, pues así lo hicieron, con andamios, con cadenas. Ahí vemos a Gabriel Orozco ahí supervisando. Insisto, no los quiero criticar, pero todos sin casco, Qué mal, caray. Pero bueno, en fin, ya estoy muy crítico en el día de hoy. Lo cierto es de que es una obra artística y que habría dado por resultado este tipo de visuales tan maravillosas, que así más o menos es como lo puedes tú encontrar cuando te lo vas caminando entre la biblioteca, o cuando vas por abajo, tiene esta
esta visual que siempre te da al arrebato contemporáneo de sacar tu teléfono y tomar una foto para el Face, porque tiene esta visual realmente importante, destacada, como sorpresiva, de una grande, pero al mismo tiempo humano, que sientes que puedes brincar y tocarlo, que por más que brinques nunca lo logras, y al ser el espacio público que contiene, que conecta a los diversos espacios de la biblioteca, pues es algo que libremente puedes transitar entre la biblioteca y ahí, no la justificación, pero sí esta importante presencia de la pieza en el espacio que realmente lo hace, es un muy interesante gesto artístico hacia el interior. Bueno, pues así es como emerge, como pareciera que va navegando, ¿no?, entre el espacio vacío de los libreros o de las mesas de los escritorios. Y hacia el final, pasando la ballena, en el último, digamos, en el último bloque, hacia el fondo, además de tener el que ya les mostraba, el gran ventanal de cristal que da hacia el norte, pues una pequeña puerta doble que te va a conducir hacia el auditorio. Que el auditorio, propiamente, así el croquis, que sea un edificio que parece que está emergiendo de la tierra en medio de un jardín, que ya en sus representaciones con acuarela, estas visiones de Alberto que tiene como muy particulares de representar una arquitectura, pero que a veces ni siquiera es una arquitectura, es un discurso, es una manifestación artística, y que ya traducido al papel, el plano se sigue funcionando como lienzo para seguir trabajando detalles de cómo resolver este edificio, que el único acceso público que tiene es dentro de la biblioteca, y que al mismo tiempo es un edificio que por sí solo podría estar en cualquier otro lado y es atractivo por sí mismo, en mi opinión. Y lo vemos como tendrá primeramente una escalinata de salida de emergencia, otra escalinata con este volumen que permite también la entrada, pero en este caso de pues, los conferencistas, etcétera, etcétera, y la audiencia estará resuelta pues propiamente en la inclinación propia del edificio, como lo vemos aquí, toda la gradería, y que así en corte en la maqueta, este auditorio para 518 personas sentadas, de 1000 metros cuadrados, con una solución bastante audaz para poder resolver esta necesidad del programa arquitectónico, que así lo vemos ya desarrollado en estos estudios ya de iluminación y de acústica y en lo constructivo, y este corte con esta gran transmisión de emplazamiento que tiene, y hacia el interior que así lo vemos, donde la luz, hasta la luz natural te permite iluminar el espacio, una muy audaz forma de resolverlo, muy atractivo, y que así lo vemos como está por fuera, consolidado y ya construido en la actualidad. Varias vistas donde el jardín exterior, que sería propiamente el jardín llamado botánico, sería el otro espacio paradigmático del edificio, es en sí mismo un edificio que surge alrededor de la integración del edificio que iban a construir, pero con la planta termoeléctrica del fondo, que aquí la vemos en su totalidad. Ya le habrían quitado algunos de sus acabados de los muros, que ahorita los vamos a ver. Pero bueno, de regreso a este concepto, de este corte que lo explica todo, pues el otro problemón de pasar de unas como graderías gigantescas de concreto armado, etcétera, etcétera, pues ya no se pudo lograr esta intencionalidad, y lo que se logró son espacios más pequeños, más compactos, que son estos, pero no mínimos. Es un jardín botánico con muchas especies alrededor de todo el perímetro del edificio. Como bien decía, los talleres y los edificios secundarios que también aportan jardín a todo el perímetro, y que en algunas de las secuencias de subir, de bajar, tiene muchos, como una compleja forma de recorrerlo, tendrá estas diferentes vegetaciones para poderlos visitar. Aquí es simpaticísimo cómo han intervenido, cómo la gente se va apropiando del espacio. Aquí se dan los conatos de amor. La idea es de que salgas con tu libro a leer, pero también la idea es de que disfrutes un jardín como no los hay en la ciudad, con estas visuales donde no sabes dónde está la calle, no tienes por qué sentirte inseguro. Es pensar en el jardín mágico que tiene recovecos, que tiene secuencias, que tiene pasajes, y de repente emerge la biblioteca, después ya te perdiste y ya surges a otros los planos, y es muy atractivo en ese sentido porque tiene toda esa intencionalidad de diseño, porque fue construido desde cero.
Aquí sí todo fue desde cero, absolutamente. Y uno de los huecos aprovechado para un estanque, que al lado del estanque converge propiamente el auditorio y del otro lado del estanque se encontrará prácticamente la planta termoeléctrica, que de la planta pues habrían rescatado estas máquinas, las habrían desprendido de su origen, de la planta, para colocarlas dando este ambiente como de, yo digo como de película de Jurassic Park, pero pues es un ambiente muy particular el que genera la convivencia con esos objetos ahí solamente colocados. Y por supuesto la presencia de todo tipo de plantas endémicas de la zona y no de la zona, como justamente debe de ser un jardín botánico que pueda ser el espacio para poder cultivar diferentes ejemplos de vegetaciones. Y así la planta que estaría al fondo, hacia la calle lateral, así se estaría comportando con la reja de acceso hacia la biblioteca. Ese es uno de los accesos hacia el jardín botánico. Ese es el jardín botánico. Así era el acabado con estas ventanas y con esta cubierta de acero, que podemos ver que ya hacia el interior se comporta de esta forma con el estanque. ¿Qué contraste pueden ver ustedes entre esto a esto, no? Como la biblioteca cumple ese factor. Yo nunca entiendo porque yo ni siquiera yo conozco el jardín botánico porque siempre está cerrado y no permiten visitarlo. A lo mejor ya lo hacen, pero no dejaban visitarlo. Yo siempre estaba lamentando que este tipo de ambientes no esté completamente abierto todos los días y que partió efectivamente de dibujos de proyecto de Alberto, en este caso de quitándole el acabado y dejando este diseño interior para todo tipo de plantas, y que así en obra se comportaba, donde dejaron al desnudo toda la estructura, una estructura de más de 100 años, que además aquí vemos un poco un video con el director hablando. Aquí sí le pongo volumen. En donde estaba antes la estación termoeléctrica que abastecía de electricidad al centro de la Ciudad de México. Así como hay una colección de libros dentro de la biblioteca, fuera en el jardín hay una colección botánica y dentro del invernadero una colección de plantas tropicales. Esto podría estar como vaporizado y tener una colección con 300, 400 tipos de palmas, diferentes tipos de filodendros. Podrán colgar todo tipo de lechos. Podría ser realmente una atracción nacional, por lo menos, porque el Gran Cascarón pues ya existe, ya está. Veíamos aquí a Alberto Kalach, que aquí lo vemos a Alberto con Juan Palomar recorriendo un poco este edificio que así se manifiesta hasta el interior. Decía, un edificio de más de 100 años y que aquí vemos los planos con los cuales, son un poco más viejones, este es el 41, el plano de la compañía de Luz y Fuerza, donde de tener esa fachada bastante particularmente interesante, diría yo, o tener estos planos de estas cancelerías tan elaboradas, pues no fueron de mucho atractivo porque existían y deciden retirarlos. Esto que les muestro aquí es lo que ya se perdió y que habla de los espacios para la termoeléctrica que son industriales y que tiene todo este juego de componentes que así con estos planos se construyeron en una época muy temprana, o el armado de la cubierta, que aquí lo vemos con todas las secciones de acero, y que se tradujeron en esto, que vimos que de lado hacia el verdadero límite del jardín botánico dejó Alberto Kalach la fachada, mientras que del otro lado le colocó una nueva fachada de cristal para dejar esto que él pensaba que iba a ser el espacio para dicho jardín botánico, del lugar donde la importancia de este lugar es maravilloso, la termoeléctrica que daba luz a la Ciudad de México. Es pensar que esta fue la planta que le dio luz, con la cual se permitieron enamorarse las personas en la Alameda, o con la cual estudiaban en la Academia de San Carlos los futuros arquitectos, y así me puedo poner de romántico con esto, pero tiene algún tipo de valor que, aunque ya no existe, digamos, físicamente, aún lo tenemos al menos en planos. Y el espacio no desmerece, no estoy criticando el espacio porque es muy atractivo,
Lo que sí critico es que no se pueda visitar con toda la libertad que debería de merecer estar en este espacio y qué bueno que aquí lo vemos para que se animen a dar una vuelta y ojalá que entre todos podamos hacer por quejarnos de no abrirlo y nos permitan entrar y convivir en este espacio entre vegetación con los antiguos fierros retorcidos de la termoeléctrica que ya no funcionan más y que pues tenía también que cambiar su uso, que aquí lo vemos un poco esas plataformas, que si quisiéramos reconstruir la planta termoeléctrica podríamos hacerlo, al menos sabemos que existen todos los planos, pero en fin, con esta imagen de estos diseños de jardín y con estos fierros retorcidos, les agradezco y con esta imagen, por supuesto, de este edificio, espero haberlos llevado de la mano por los espacios de este edificio y les agradezco mucho el tiempo, por supuesto, y muchas gracias. Como siempre, esas son mis redes sociales y por supuesto, como siempre, estoy a sus órdenes para cualquier comentario, duda o lo que mejor les parezca. Muchas gracias. Muchas gracias, Arqui. La verdad, aquí tenemos preguntas, se las hago de una vez. Estupendo. Hay, bueno, comentarios igual. Hugo Amezcua nos dice, tengo entendido que tiene la capacidad de 575,000 libros. Dice, ¿existe la posibilidad de crecimiento virtual o podría ser también física? Sí, ahí no me detuve. Tiene una capacidad de 2 millones de libros. Efectivamente, se sabe que en los últimos, al menos hasta la pandemia, gozaba de un acervo de aproximadamente 575,000 libros. Ahora, déjame decirte algo que es muy interesante. Tiene un sistema muy eficiente, porque es una biblioteca en la cual para tú sacar un libro, con que lleves tu comprobante de domicilio, vivas en la Ciudad de México, tu comprobante de domicilio, me parece que sí es, probablemente funcione para gente del Estado de México o de otros estados, pero el punto es de que con comprobante de domicilio, con una identificación, haces un trámite, tienes una credencial y por ese medio tú puedes obtener un material. Si tú no entregas el libro, hay de dos opciones, o que des una multa, pagues una multa económica que definitivamente le ayuda a la biblioteca, pero también puedes llegar con una donación y puedes conseguir el libro que habías sacado y puedes darlo. Y entonces así la biblioteca con ese tipo estoy mencionando uno de varios empeños que tiene, se puede nutrir de más ejemplares porque no tiene la necesidad de directamente ir a conseguir más ejemplares de un título en particular, sino hace que por las dinámicas del uso de la biblioteca permita tener beneficios, como en este caso, y es un ganar-ganar. Ok, te tardaste en entregar tu libro, pero contribuyes al desarrollo. Por la capacidad de la biblioteca, no tiene un problema digamos, de dónde guardar el acervo. Si interesa los datos como muy duros, pues rápidamente los puedo mencionar, son muy públicos y están en varias publicaciones, pero claramente me gustaría decirlo rápidamente, que de un terreno de 38,000 metros cuadrados, el puro terreno, la biblioteca ocupa en su conjunto un espacio de 44,000 metros cuadrados. Esto tiene una lectura bastante interesante, porque de dichos metros cuadrados que ocupa el edificio una huella de 11,459 metros cuadrados, lo que equivale al 27% de ocupación del terreno. Esto en cuanto a metros cuadrados totales. Habría que añadirle 1,000 metros de librería, otros 2,000 de las oficinas, los 1,000 metros cuadrados del auditorio o prácticamente el estacionamiento que funciona para 425 automóviles y mencionar el jardín exterior de 26,000 metros cuadrados, o sea, es una cantidad bastante importante, digamos, de terreno. Pero dejar dicho de que ocupa apenas el 27% de el terreno en su totalidad y puede albergar hasta 2 millones propiamente de libros, lo cual es bastante importante. Ok, perfecto. Y también nos preguntan, ¿sabe más o menos el dato de la cantidad de acero total que se utilizó? Eso sí, no lo sé, la verdad, no lo sé. Me gustaría saberlo, sí, totalmente, sería un gran dato. La verdad es que no me lo he encontrado
Espero en algún momento me encuentre Alberto Calach y directamente le voy a preguntar, y que estoy seguro que probablemente ni siquiera lo sepa, pero si nos podríamos hacer una aproximación, o sea, si fuera o sea, es un dato interesante que no he visto publicado en ningún lado. Ahora, si quisiéramos averiguarlo, bueno, pues tenemos el dato de quién desarrolló la estructura, la empresa EMRSA de Enrique Martínez Romero habría desarrollado el cálculo de la estructura, así como el diseño arquitectónico estructural de Enrique Arriaga, y por medio de estas empresas, pues se podría uno aproximar a entender qué volumen de acero debe ser bastante importante. Un dato solamente para la memorabilia, porque tanto el peso del edificio como el peso del tonelaje de acero debe ser algo de una magnitud bastante tremenda, y lamentablemente yo no lo he encontrado, al menos en ninguna bibliografía. Lo lamento, no lo sé todo. Ok, gracias. Y otra pregunta, nos dicen qué tipo de ventilación cuenta la biblioteca para que no se dañen los libros. Bueno, no tiene un sistema de refrigeración la biblioteca, tiene un sistema pasivo de ventilación por medio del detalle que se dan los partesolas y básicamente es una ventilación pasiva, o sea, el viento es caliente, sube, y la parte superior en los dientes de sierra por ahí se va desbocando mucho calor. Dicho aire caliente, pero dada su magnitud del edificio, así como su orientación y los materiales que utiliza, no tiene un problema de asoleamiento propiamente de un efecto invernadero hacia el interior. Quizá el mayor efecto invernadero se haya dado en el 2007, cuando estuvo por medio de unos problemas en el mantenimiento del edificio, que el impermeabilizante pues como que no funcionó y empezaron a tener una serie de goteras, lo que haya propiciado una serie de encharcamientos, y probablemente eso generó un problema mucho más grave que mantuvo cerrada la biblioteca durante algún tiempo, y después han mantenido prácticamente el último nivel de hasta arriba cerrado, asumo que por el mismo motivo o por motivos similares, lo desconozco, pero lo cierto es de que el edificio por sí solo no tiene necesidades refrigerantes para mantenerse por sí mismo como un espacio confortable, ¿no? Ok, perfecto. Y también tenemos un comentario de Miguel Nolasco, nos dice, de lujo la presentación y plática, muy amena y entretenida, felicidades. Nancy Bautista nos dice dónde se encuentra exactamente la biblioteca y, bueno, pregunta el horario. También nos dice excelente presentación. Y Hugo Amezcua Silva nos dice que manejan 40,000 metros de acero lineal. Ojalá Hugo nos comente más o menos de dónde obtuvo ese dato como referencia. Pero Hombre, bueno, él dice que son 40,000 metros de acero lineal. Sí, bueno, entonces ahí Hugo es casi para reclamarte. Si ya sabías el dato, ¿para qué me lo preguntas? Mejor apórtalo. Sí, porque digo, uno no tiene que saber absolutamente todos los datos. Me ayuda mucho. Si me dices que los encontraste, digo, yo te creo, no tengo por qué desconfiar. 42,000 metros lineales de acero, ya aquí tomo nota, mira, te enseño un poco. Son mis croquis, con toda una ballenita mal dibujada, ¿no? Con datos duros, y como podrás ver, yo no gozo de un guión, yo solamente voy haciendo una narrativa de lo que voy presentando, pero aquí mismo de una vez le apunto los 42,000 metros lineales de acero, y te agradezco mucho el dato. Y también nada más el último comentario es tiempo de construcción efectivo. ¿Cuánto duró la obra? 2 años. 2 años. Sí, 2 años. En la presentación por ahí tenía prácticamente el dato. Pero bueno, Okay. sí, prácticamente 2 años, desde 2003, finales del 2003 al 2006, prácticamente, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Al 16 de mayo. Ya está. Bueno, como siempre, un gusto oír los recorridos y que nos traslades a los diferentes edificios, Oscar. Te vamos queremos comprometerte a que nos lleves a un recorrido, pero presencial, antes de que termine.
Antes de que termine el año. Bueno, tenemos agendadas un par de charlas más antes de que termine el año, cosa que además me da mucho gusto, como siempre será un gusto, y también será un gusto pues organizar uno, ¿no? Yo no lo he hecho por pandemia desde hace más que algunos recorridos privados que ya he hecho. Normalmente así los hago privados, porque me invitan, porque me fomentan para hacerlo, pero ya estoy pensando, ya me lo han pedido mucho de hacer algún tipo de ruta, que pues bueno, pues ahí en mis redes sociales estaré comunicándolo, nos pondremos de acuerdo de una u otra forma, y claramente que sí, antes de que termine el año nos daremos la vuelta por algún edificio, ya sea de los ya platicados o de otro tipo, claro. Sí, no, gracias. De veras que, bueno, te voy a decir que no perdemos audiencia, o sea, ellos están aquí fielmente a ti, que eso es un gusto, que siempre estén con nosotros y que nos hagas ese recorrido y que lo veamos y lo imaginemos y casi estamos presentes en él con toda la narrativa que nos haces. Muchísimas gracias, Óscar. Muy agradecidos, eres muy gentil, te agradezco mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Y un último dato, el último comentario por ahí que esperábamos, dice que el dato de la cantidad de acero está en la historia de la Biblioteca Vasconcelos de la Secretaría de Cultura de México. Entonces, Ok. por ahí. No, hombre, el dato. Ok, va, muy buen dato, muy buen dato. Sí, perfecto, no, muy agradecido también, por supuesto. Voy a buscarlo, claramente. Ok, perfecto. Y bueno, por favor, hermano, para darle un reconocimiento por siempre estarnos tan emocionados con sus pláticas, Óscar. Muchas gracias, son ustedes muy amables, muy gentiles. Le doy lectura. El Colegio de Arquitectos de Hidalgo AC otorga el presente reconocimiento al arquitecto Óscar Omar Ramírez Moreno por su participación en la charla Recorrido Virtual Biblioteca Vasconcelos Yardao Corsa a favor de la actualización de nuestros agremiados. Se firma en Pachuca de Soto Hidalgo a 27 de junio del 2022. Firma la arquitecta Edna Cerón García, presidenta del Colegio de Arquitectos de Hidalgo en el periodo 21-23. Muchas gracias, Arqui. Muchas gracias. Ha sido un gusto y un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias por tu charla, Óscar. Y a todos los demás, nos vemos mañana. Mañana tenemos curso, cerramos el último curso de RIC del año. Los esperamos, por favor. Ya, vamos por el final. Muchísimas gracias. Excelente tarde. Bueno, hasta la próxima. Buenas Adiós, noches. hasta luego. Ay, buenas noches.